Capítulo número 12. Embarazo de alto riesgo y evaluación fetal ante parto. Embarazo de alto riesgo. El riesgo perinatal debe ser evaluado durante el control prenatal, tanto en la anamnesis del primer control como en la de los controles siguientes, permitiendo determinar si se trata o no de un embarazo de alto riesgo. Embarazo de alto riesgo es aquel que cursa en presencia de factores de riesgo materno o fetales, los cuales pueden derivar de elementos epidemiológicos o biológicos, maternos o fetales, haciendo este un embarazo cuyo pronóstico, embarazo y perinatal, es peor que el de un embarazo normal. Se estima que entre un 10 y 20% de los embarazos tienen factores de riesgo, y estos contribuyen al 80% de morbilidad y mortalidad materno-perinatal. El desafío es detectar y manejar adecuadamente los embarazos de alto riesgo. El control prenatal es la medida más eficiente para reducir el riesgo, tanto en población general como en población de alto riesgo. En Chile, el control prenatal es muy bueno, incluso en lugares de nivel socioeconómico bajo, permitiendo que nuestro país presente muy buenos indicadores de salud pública y perinatal, similares a los de países desarrollados. En el sistema público en Chile, las embarazadas inician el control prenatal con la matrona, consultorio, y son derivadas a control en policlínico de alto riesgo en el hospital si se detectan factores de riesgo. Factores de riesgo materno. 1. Epidemiológicos. Primípara precoz, o sea, menor de 15 años. Primípara tardía, o sea, mayor a 35 años. Gran multípara, o sea, más de 5 partos. Embarazo en mujer mayor de 40 años. Otro factor de riesgo materno son los factores socioeconómicos, como extrema pobreza, analfabetismo, consumo de alcohol y drogas, trabajo muy pesado, ruralidad. Otro factor de riesgo es la historia obstétrica, infertilidad, aborto provocado, aborto recurrente, muerte perinatal, hijo previo mal formado, hijo previo prematuro o de bajo peso. Otro factor de riesgo es el factor de riesgo nutricional, desnutrición materna, obesidad materna. Otro factor de riesgo, la historia ginecológica, que tenga cicatriz de cesárea, patología genital infecciosa. Otro factor es la patología médica crónica, por ejemplo, hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus, asma bronquial, etc. Otro factor es la patología médica obstétrica, por ejemplo, embarazo gemelar, amenaza de parto prematuro, etc. Factores de riesgo fetal. 1. Anomalías en la formación de la placenta y el cordón umbilical. Placenta previa, causa metrorragia, riesgo de parto prematuro y muerte fetal. Placenta acreta, inserción anormal de la placenta en la decidua y en íntimo contacto con el miometrio. Está tan adherida que no puede despegarse después del parto. Tiene 3 grados. Acreta propiamente tal, llega al borde del miometrio. Increta ingresa a la pared miometrial sin traspasarla por completo. Y percreta traspasa hasta la serosa uterina y puede llegar a comprometer órganos vecinos, habitualmente la pared vesical. Inserción velamentosa del cordón umbilical. El segmento más distal del cordón umbilical está desprovisto de la gelatina de Wharton, que generalmente protege los vasos umbilicales. Estos están solo cubiertos por membrana fetal. En este sector desprotegido, el cordón es susceptible de compresión vascular o, en el caso de estar cerca del cuello uterino, de sangrado fetal al hacer una rotura artificial de membranas en el trabajo de parto. Rotura de basa previa. Otro factor de riesgo fetal es la patología del líquido amniótico, donde encontramos polihidroamnios, o sea, el líquido aumentado, el oligohidroamnios, o sea, el líquido disminuido. Otro factor de riesgo fetal son los marcadores fetales de aneuploidía,
alteración en el número de cromosomas. Existen alteraciones menores de la anatomía o estructura fetal que pueden reconocerse en la evaluación ecográfica, que por sí solos no constituyen una enfermedad, pero que implican un riesgo mayor de que el feto tenga una alteración en el número de cromosomas. Translucencia nucal aumentada, marcadores débiles, por ejemplo, pielectasia, quistes del plexo coroideo, foco hiperecogénico miocárdico, etc. Otro factor de riesgo fetal, patologías del crecimiento, por ejemplo, restricción del crecimiento. También los síndromes malformativos, por ejemplo, anencefalia, agenesia renal, etc. Evaluación fetal anteparto. La placenta tiene dos funciones. Una función nutricional, que se encargará del crecimiento fetal, y otra función respiratoria, que se encargará de la oxigenación fetal. Para lograr sus funciones, la circulación materna y la fetal deben aproximarse lo más posible. En la placenta, las vellosidades coriales, que mantienen la circulación fetal, flotan en lagos de sangre materna. En este sitio se produce el intercambio de gases y nutrientes. El feto adquiere el oxígeno y los nutrientes necesarios y elimina los desechos orgánicos. El compromiso de la función nutricional se manifestará a través de circuitos de ahorro energético que se expresarán como restricción del crecimiento fetal. Por otro lado, el compromiso de la función respiratoria llevará al feto a un metabolismo anaeróbico, hipoxemia, acidemia y riesgo de daño fetal. El objetivo de la evaluación fetal anteparto es la detección precoz de fetos en riesgo de hipoxemia y acidemia, permitiendo la aplicación de medidas correctivas o la intervención oportuna que los lleve a la normalidad o impida el daño. Métodos de evaluación del bienestar fetal antenatal. Se denomina evaluación del bienestar fetal a un conjunto de pruebas clínicas que permiten conocer si el feto se encuentra en buenas condiciones, específicamente si su oxigenación es apropiada. Se usan como sinónimos pruebas respiratorias o evaluación de la unidad fetoplacentaria. Usualmente cuando hablamos de evaluación del bienestar fetal, solemos estar pensando en registro basal no estresante, perfil biofísico fetal, test de tolerancia a las contracciones, el TTC, o estudio Doppler de vasos fetales, aunque como veremos la lista de pruebas es más larga. Métodos de evaluación del bienestar fetal antenatal. 1. Métodos clínicos. Medición de la altura uterina. Estimación clínica del peso fetal. Frozen Chicken Technique en embarazos mayores a 28 semanas. Estimación clínica del líquido amniótico en más de 28 semanas. Auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Monitorización materna de movimientos fetales. 2. Pruebas diagnósticas. No invasivas, entre ellas tenemos la ecografía, la velocimetría Doppler fetal, el registro basal no estresante, monitorización basal de latidos cardiofetales, estimulación vibroacústica fetal, que estimula al feto con sonido y se evalúa su reacción en términos de aumento de la frecuencia cardíaca. Su uso se asocia al registro basal no estresante. Test de tolerancia fetal a las contracciones, TTC, o registro estresante. Prueba de estimulación mamaria, perfil biofísico fetal, índice de líquido amniótico, ILA. Y tenemos entre las pruebas diagnósticas las invasivas, entre las que encontramos la amnioscopía, o sea, mirar las características del líquido amniótico a través del cuello uterino usando un amnioscopio. Esta técnica, hoy en desuso, permitía verificar la existencia de meconio. También está la cordocentesis, obtención de sangre fetal mediante punción transabdominal del cordón umbilical guiada por ultrasonido. Y también la fetoscopía, también la amniocentesis,
que es posible su ejecución a partir de las 15 semanas mediante punción abdominal guiada por ultrasonido. Métodos clínicos. Tenemos la altura uterina. Consiste en medir la distancia en centímetros entre el fondo uterino y la parte superior de la sínfisis del pubis. Permite determinar la edad gestacional y sospechar patologías. Hay que recordar que, en general, el útero crece 4 centímetros por mes. Entre las 18 a 32 semanas, la altura uterina es similar a la edad gestacional. Como mnemotecnia, si la altura uterina es menor que la edad gestacional menos 4 centímetros, por ejemplo, 36 semanas, 36 menos 4 es igual a 32 centímetros, corresponderá probablemente a una altura uterina menor al percentil 10 para la edad gestacional, lo cual hace sospechar una restricción del crecimiento fetal. Otra forma de sospecharla es ante una detención del crecimiento uterino por más de 2 semanas. Altura uterina aumentada puede ser debido a un embarazo molar o a un embarazo gemelar o debido a polihidroamnios o debido a ascitis, a un tumor abdominal o a miomas. Y un crecimiento uterino lento puede ser causado por un bajo peso fetal, una situación transversa, un oligohidroamnios, malformación fetal, aborto retenido y muerte fetal. Vamos con la estimación de peso fetal. La estimación de peso fetal se hace clínicamente en cada control prenatal desde las 28 semanas en adelante. En manos de un operador entrenado, la estimación del peso fetal clínica tiene un 10% de error respecto del verdadero peso fetal, mismo error que la estimación de peso fetal ecográfica. El error es mayor en fetos mayores a 4.000 gramos y en mujeres obesas o con sobrepeso. Líquido amniótico. El líquido amniótico se recambia 3 veces al día. Su producción es debida a la generación de orina fetal, 1 litro diario en embarazos de término, la producción de fluido pulmonar, 250 ml, y a las membranas ovulares. Su reabsorción se produce por deglución fetal, 500 ml, y reabsorción por la membrana corioamniótica. El líquido amniótico aparece a las 9 semanas de edad gestacional. A partir de las 10 semanas comienza a aumentar progresivamente debido al desarrollo de la función renal. El volumen máximo de líquido amniótico se encuentra a las 32 semanas, 700 a 800 ml, mientras que en embarazos mayores a 40 semanas se produce una disminución progresiva de 8% por semana. La cantidad de líquido amniótico puede ser evaluada clínicamente durante el tercer trimestre del embarazo. La palpación fácil de las partes fetales asociado a menor altura uterina de la esperada hace sospechar un oligoamnios, mientras que la altura uterina aumentada y un feto que se mueve libremente en la cavidad uterina, o sea que pelotea, crea la sospecha de polihidroamnios. Ante la sospecha clínica del líquido amniótico alterado, debe realizarse una medición ecográfica. Ver índice de líquido amniótico más adelante en este capítulo. Monitorización materna de movimientos fetales. Los movimientos fetales son percibidos por la embarazada a partir de las 18 a 20 semanas, dependiendo de la paridad. En cada control prenatal se debe interrogar a la madre por la percepción de movimientos fetales, analizando su interpretación subjetiva respecto de si el bebé se mueve de modo normal. Se instruye a la mujer a objetivar la monitorización cuando, estando en su vida usual, tenga la noción de que el feto se ha movido menos de lo habitual. Técnica para la monitorización materna de movimientos fetales. 1 hora postprandial, recostarse lateralizada, izquierda o hacia la derecha, no estimular al feto y contar los movimientos fetales durante 2 horas. Interpretación. Prueba positiva, o sea que es una prueba alterada. En la observación de 2 horas, el bebé se mueve menos de 10 veces.
En este caso, la mujer debe consultar en la maternidad para evaluación con una prueba diagnóstica. La mayor parte de las veces se tratará de un falso positivo y el bebé estará en perfectas condiciones. La disminución de movimientos fetales puede deberse a hipoxia o acidosis fetal, pero también puede ser el resultado de ayuno prolongado o uso de fármacos depresores del sistema nervioso central. Prueba negativa, o sea que está normal. En las 2 horas el bebé se mueve 10 o más veces. Este resultado es sugerente de bienestar fetal, es decir, descarta hipoxemia. Pruebas diagnósticas. Estas pruebas diagnósticas no se usan de modo rutinario en todo embarazo, sino que frente a situaciones especiales, como las que se indican a continuación. Indicaciones para efectuar pruebas de evaluación del bienestar fetal, pruebas diagnósticas. Alteración de los métodos clínicos, esencialmente disminución de los movimientos fetales. Embarazo de alto riesgo, en quienes existe mayor riesgo de alteración de la unidad fetoplacentaria, por ejemplo, una mujer hipertensa crónica. No existen criterios específicos para decidir cuál prueba y con qué frecuencia pedirlo. Por lo usual es repetición semanal y o criteriosa según la gravedad del caso. Demostración de patología materna o fetal. Frente al diagnóstico de patología materna, ejemplo preeclampsia. O fetal, ejemplo restricción del crecimiento. Es importante vigilar de modo seriado y sistemático el bienestar fetal. Se escogerá la prueba de acuerdo con el caso en particular y con frecuencia ajustada a la patología detectada. En los capítulos respectivos de cada una de las patologías se enfatiza este uso. Registro basal no estresante. El registro basal no estresante se efectúa con el uso del cardiotocógrafo, una máquina con 2 detectores, un monitor Doppler de latidos cardiofetales y un monitor de presión que registra las contracciones uterinas. Además, dispone de un marcador que permite a la mujer señalar cuando siente un movimiento fetal. El cardiotocógrafo registra en un papel termosensible, papel centimetrado que avanza a 1 o 3 centímetros por minuto, la frecuencia cardíaca y en ese mismo papel la embarazada genera una marca cuando siente un movimiento fetal. El registro basal no estresante se basa en el conocimiento de que los fetos sanos tienen una respuesta cardioaceleratoria en respuesta al movimiento. Precisamente, el registro basal no estresante busca si el feto presenta aceleración de sus latidos cardiofetales cada vez que se mueve. Esta prueba ha sido validada para embarazos mayores a 28 semanas, de modo que debe usarse con cautela en edades gestacionales menores, principalmente para verificar si existen contracciones uterinas o desaceleraciones espontáneas, las que tienen muy mal pronóstico perinatal. Técnica. Embarazada en decúbito lateralizada, evitar estimulación fetal. Colocar los 2 detectores del cardiotocógrafo y entregar a la mujer el marcador de movimientos fetales. Dado que es un registro basal no estresante, no debiera tener contracciones uterinas. Monitorizar por 20 minutos. Se le pide a la mujer que marque los movimientos fetales. Interpretación. Un registro basal no estresante reactivo. En 20 minutos de observación presenta al menos 2 episodios cardioaceleratorios en respuesta a los movimientos fetales. En embarazos mayores a 32 semanas, cada aceleración debe ser de más de 15 segundos de duración y tener una aceleración de más de 15 latidos por minuto. En embarazos menores a 32 semanas, el criterio de reactividad es con 2 aceleraciones de más de 10 segundos de duración y más de 10 latidos por minuto. Esto se traduce como bienestar fetal. Si la paciente no percibe movimientos fetales, pero se observan aceleraciones, el registro basal no estresante se considera reactivo. Esto pues el feto debe estar moviéndose, pero la paciente no lo siente. La conducta frente a un registro basal no estresante reactivo es repetirlo en 7 días
ya que entrega seguridad de bienestar fetal por 7 días. Si en este periodo la condición basal de la paciente o del feto cambian, por ejemplo, mujer con síndrome hipertensivo del embarazo que hace una crisis hipertensiva, el registro basal no estresante debe repetirse antes de los 7 días. Y un registro basal no estresante no reactivo es aquel en que en 20 minutos o 40 minutos de observación no se presentan dos episodios cardioaceleratorios en respuesta a movimientos fetales. Causas de registro basal no estresante alterado son entre los factores fetales el sueño fetal, la acidosis y la asfixia. Entre los factores maternos se encuentra el ayuno, causa farmacológica, ya barbitúricos, drogas depresoras del sistema nervioso central. El registro basal no estresante tiene buena sensibilidad para detectar hipoxia fetal, pero mala especificidad. Es decir, la gran mayoría de las veces en que el registro basal no estresante esté alterado, el feto estará sano. La principal razón por la que un registro basal no estresante podría ser no reactivo es el sueño fetal. Los fetos no duermen más de 28 minutos. De este modo, si en 20 minutos no hay aceleraciones, el registro basal no estresante debe prolongarse 20 minutos más, no suspender y repetirlo después, antes de catalogarlo como no reactivo. Si persiste alterado, se indicará una prueba más específica, Doppler o perfil biofísico. Si bien no es el objetivo primario del registro basal no estresante, y si se hace con velocidad del papel de 1 centímetro por minuto, como la monitorización intraparto, también es posible evaluar la variabilidad, cuyo patrón normal, ver más adelante, se correlaciona muy bien con la normalidad de la oxigenación fetal. Test de tolerancia a las contracciones, TTC. El TTC se efectúa con la ayuda del cardiotocógrafo. A diferencia del registro basal no estresante, en que no hay contracciones, en el TTC, el TTC estudia la respuesta de los latidos cardiofetales a las contracciones uterinas inducidas por una infusión continua de oxitocina. No se debe confundir el TTC con la cardiotocografía intraparto, ya que en el TTC la mujer no está en trabajo de parto. Y durante las contracciones uterinas, al comprimirse los lagos venosos de la placenta, los fetos con compromiso de su oxigenación desarrollarán hipoxemia transitoria, en respuesta a la cual presentarán disminución transitoria de la frecuencia cardíaca, o sea, desaceleraciones. Es una buena prueba, con muy buena sensibilidad y especificidad para detectar hipoxia fetal. Sin embargo, es riesgosa, pues produce contracciones uterinas que pueden llevar a un parto prematuro. Esta prueba solo debe efectuarse en embarazos cercanos al término, o sea, mayores a 36 semanas, y se debe excluir a pacientes con placenta previa o historia de metrorragia. Por sus limitaciones, es una prueba que se usa muy poco en la actualidad y ha sido reemplazada por el Doppler o el perfil biofísico. En nuestro centro, el único uso que damos al TTC es evaluar si es posible una inducción segura del trabajo de parto, es decir, en mujeres candidatas a inducción, pero con sospecha de insuficiencia placentaria, por ejemplo, restricción del crecimiento fetal u oligoamnios. Preferimos efectuar un test de tolerancia a las contracciones antes de proceder formalmente a la inducción mediante prostaglandinas, las que se asocian a taquisistolía. Técnica para el TTC: embarazada, hospitalizada, posicionar en decúbito lateralizado
colocar los 2 detectores del cardiotocógrafo, infusión endovenosa de oxitocina por bomba de infusión continua. Se deben lograr 3 contracciones en 10 minutos de buena intensidad y de duración de 40 a 60 segundos. Suspender infusión. Interpretar al registrar 20 contracciones. Interpretación. Negativo. No existen desaceleraciones tardías. Positivo. En más del 50% de las contracciones uterinas existen desaceleraciones tardías o en 3 contracciones uterinas consecutivas en 10 minutos. Un TTC sospechoso es en donde existen desaceleraciones tardías, pero en menos del 50% de las contracciones uterinas. Y un resultado insatisfactorio es cuando no se lograron 3 contracciones uterinas en 10 minutos, superado las 30 miliunidades por minuto de oxitocina. Se denomina desaceleración a una disminución de la frecuencia cardíaca fetal de más de 15 latidos por minuto que dura más de 15 segundos. Las desaceleraciones tardías son desaceleraciones repetidas, uniformes, que se presentan en respuesta a las contracciones, pero están desfasadas con respecto a la contracción. El desfase se refiere a que el nadir de la desaceleración, menor punto de la desaceleración, se encuentra mayor a 20 segundos respecto del acme de la contracción, punto más alto de la gráfica de la contracción. A este desfase se llama decalaje. Conducta. Negativo. Sugiere bienestar fetal. El embarazo puede continuar. No existe consenso sobre cuándo se debe repetir la prueba. Podría repetirse en 7 días, pero esto dependerá de las condiciones clínicas de la paciente. Positiva. Sugerente de hipoxia fetal. Se procede a interrupción del embarazo. Y sospechoso o insatisfactorio, efectuar otra prueba, un perfil biofísico o Doppler. En cuanto al perfil biofísico fetal, el perfil biofísico fetal es una evaluación ecográfica de 5 variables biofísicas fetales. El puntaje entregado se correlaciona con mortalidad perinatal. Evalúa marcadores de condición fetal. Hay agudos y crónicos. Entre los agudos encontramos movimientos respiratorios, movimientos corporales, tono y registro basal no estresante. Y en crónicos se encuentra el líquido amniótico. Esos son los marcadores que se toman en el perfil biofísico. El perfil biofísico incluye un registro basal no estresante más una observación ecográfica por 30 minutos. A cada una de las variables se le asigna un puntaje de 2 si está presente o de 0 si está ausente. De este modo, el perfil biofísico fetal tiene un rango de 0 a 10. En la siguiente tabla se muestran los parámetros a medir en el perfil biofísico fetal. Parámetros por medir en el perfil biofísico. Variable biofísica. Movimientos respiratorios. Normal, o sea un puntaje de 2. 1 o más episodios de movimientos respiratorios mayores a 30 segundos en 30 minutos. Anormal, un puntaje de 0, es que los movimientos respiratorios se encuentren ausentes o sin ningún episodio mayor a 30 segundos en 30 minutos. En cuanto a los movimientos corporales, tenemos que está normal y se le asigna un puntaje de 2 si es que hay 3 o más movimientos del cuerpo o extremidades en 30 minutos. Y es anormal, o sea que se da un puntaje de 0 si hay menos de 3 movimientos del cuerpo o extremidades en 30 minutos. En cuanto a la variable del tono, se le asigna que está normal, o sea un puntaje de 2 si es que hay 1 o más episodios de extensión con regreso a la flexión del tronco o extremidades. Abrir y cerrar la mano cumple el criterio. Y es anormal
ante la ausencia de movimientos de extensión lenta con regreso parcial a la flexión. En cuanto al registro basal no estresante, tenemos que está normal si es que es un registro basal no estresante reactivo, es decir, 2 o más episodios de aceleraciones de más de 15 latidos por minuto y más de 15 segundos asociados a movimientos fetales en 20 minutos. Y es anormal ante un registro basal no estresante no reactivo, es decir, un episodio de aceleración o aceleraciones de menos de 15 latidos por minuto en 20 minutos de observación. Y la última variable del perfil biofísico, que es el líquido amniótico, tenemos que está normal, o sea que se le asigna un puntaje de 2 si es que hay uno o más bolsillos de más de 2 centímetros en el eje vertical. Y es anormal, o sea un puntaje de 0 si es que hay ningún bolsillo de más de 2 centímetros en el eje vertical. La hipoxemia de los centros reguladores del sistema nervioso central alteran las variables biofísicas fetales, de modo que un bajo puntaje del perfil biofísico fetal es sugerente de hipoxia fetal. Esta situación se traduce en una alteración progresiva de los parámetros evaluados que sigue en el orden que se indica en la figura 6. El líquido amniótico se altera, oligoamnios, frente a situaciones de hipoxia crónica. Figura 6. Compromiso progresivo de las variables biofísicas en respuesta a la hipoxia del sistema nervioso fetal. Hipoxemia. Reactividad del registro basal no estresante, movimientos respiratorios, movimientos fetales, tono. Como se observa en la siguiente tabla, existe una relación entre el puntaje del perfil biofísico, el riesgo de hipoxemia, acidemia fetal y el riesgo de muerte fetal in útero, mortalidad fetal tardía expresada por 1000 recién nacidos por semana. El conocimiento de estos riesgos, asociado al riesgo de la prematurez, permite adoptar una conducta según el resultado del perfil biofísico fetal. Conducta clínica según resultado del perfil biofísico fetal. Puntaje 10 de 10. Con la interpretación de una oxigenación tisular normal, el riesgo de hipoxemia acidemia en perfil biofísico normal es de 0%. El manejo conservador, repetir semanalmente, eventual embarazo a término. Puntaje 8 de 10, líquido amniótico normal, interpretación oxigenación tisular normal, riesgo hipoxemia acidemia 0%, riesgo MFT por 1000 por semana 0,565, el manejo es conservador. Ante un puntaje 8 de 8 no se efectuó registro basal no estresante, la interpretación oxigenación tisular normal, riesgo hipoxemia acidemia del 0%, el manejo es conservador. Ante un puntaje de 8 de 10 con oligohidroamnios, la interpretación es hipoxemia crónica compensada, el riesgo de hipoxemia acidemia es de 5% y el manejo es evaluar función renal fetal o alteración placentaria. Parto si es mayor a 37 semanas, evaluar si es menor a 37 semanas. Un puntaje de 6 de 10 y líquido amniótico normal. Interpretación posible hipoxemia aguda. Riesgo de hipoxemia acidemia desconocido. Manejo parto si es mayor a 37 semanas o existe madurez fetal, y si es menor
a 37 semanas o inmaduro, repetir en 24 horas si persiste igual, manejar como perfil biofísico anormal. Perfil biofísico anormal, un puntaje de 6 de 10 con oligohidroamnios, interpretación hipoxemia crónica más posible hipoxemia aguda. Riesgo de acidemia mayor a 10%. Manejo parto si es mayor a 37 semanas, si está entre 32 y 37 semanas, realizar un Doppler, y si es menor a 32 semanas, perfil biofísico fetal diario. Y un puntaje de 4 de 10 con líquido amniótico normal, muy posible hipoxemia aguda. Un riesgo de acidemia del 36%. Y el manejo es igual que el anterior mencionado. Un puntaje de 4 de 10 con oligohidroamnios, muy posible hipoxemia crónica más aguda. El riesgo de acidemia es mayor al 36%. El manejo es promover el parto si el feto es viable, o sea, mayor a 24 semanas. Con un puntaje de 2 de 10, con el líquido amniótico normal, tenemos certeza de hipoxemia aguda. El riesgo de acidemia es del 73%. Y el manejo es promover el parto si el feto es viable, o sea, mayor a 24 semanas. Y un puntaje del perfil biofísico de 0 de 10, tenemos que es hipoxemia grave. El riesgo de acidemia es de un 100%. Y el manejo, promover el parto si el feto es viable, o sea, mayor a 24 semanas. Índice de líquido amniótico, el ILA. Si bien forma parte del perfil biofísico fetal, la sola medición del volumen del líquido amniótico forma parte de las pruebas de evaluación del bienestar fetal. Existen dos técnicas para cuantificarlo. Técnica semi-cuantitativa de Manning, líquido amniótico normal, al menos un bolsillo vertical de líquido amniótico mayor a 2 centímetros. Técnica de Phelan, sumatoria de bolsillo mayor de líquido amniótico en cada cuadrante, índice de líquido amniótico. Polihidroamnios, embarazo gemelar, diabetes mellitus, hidrops fetal, malformaciones, por ejemplo, atresia esofágica. Y causas de oligohidroamnios es la restricción del crecimiento intrauterino, rotura prematura ovular, hipoxia crónica, malformaciones, por ejemplo, agenesia renal. Vamos con el polihidroamnios. Corresponde al aumento del líquido amniótico, definido como un volumen de líquido amniótico mayor a 2000 mililitros de líquido amniótico. Su frecuencia en el embarazo de término es de 1 a 2% en los embarazos únicos, siendo más común en los embarazos múltiples. Es imposible medir el líquido amniótico con precisión absoluta, de modo que el diagnóstico se realiza principalmente por sospecha clínica, altura uterina más grande de lo esperado y peloteo fetal. En las maniobras de Leopold y por evaluación ecográfica subjetiva, el ecografista encuentra mucho líquido en un barrido general y objetiva, medición de bolsillos de líquido amniótico. Aunque el polihidroamnios moderado es generalmente idiopático, 60 a 70% de los casos, siempre se debe buscar una causa subyacente, siendo las dos causas más comunes la diabetes materna y las anomalías fetales. El polihidroamnio severo se asocia a un mayor riesgo de parto prematuro por sobredistensión uterina.
El riesgo de malformaciones fetales asociadas es cercano al 15% en casos de polihidroamnios severo. La mortalidad del feto con polihidroamnios aumenta en relación con su severidad comparado con fetos sin polihidroamnios, desde 1.3% a ser 17 veces mayor que la población general. El polihidroamnios no es una enfermedad, sino una manifestación de una enfermedad fetal o materna. Por ejemplo, madre con diabetes mellitus. Y de esta enfermedad es que deriva el mayor riesgo perinatal. Criterios y resultados para el diagnóstico de polihidroamnios. Polihidroamnios, un hila mayor o igual a 25, el bolsillo vertical mayor o igual a 8, incidencia de 0.3 a 1%, riesgo de anomalía fetal del 6 a 10%, riesgo de anomalía neonatal 1%. Tenemos el polihidroamnios leve, un hila de 25 a 29.9, el bolsillo vertical mayor de 8 a 11, la incidencia es de 65 a 70% del total, el riesgo de anomalía fetal es de 10 a 15% y el riesgo de anomalía neonatal es de 2%. Perdón, de 1%. El polihidroamnios moderado tiene un hila de 30 a 34,9 centímetros. El bolsillo vertical mayor es de 12 a 15. La incidencia es de un 20% del total. El riesgo de anomalía fetal es de 10 a 15% y el riesgo de anomalía neonatal es de 2%. El polihidroamnio severo es mayor a 35 centímetros, o sea, mayor o igual a 35. El bolsillo vertical mayor o igual a 16. La incidencia menor o igual a 15% del total. Riesgo de anomalía fetal 20 a 40% y el riesgo de anomalía neonatal es de 10%. Causas de polihidroamnios. Idiopático. 60 a 70% de los polihidroamnios son idiopáticos, esto especialmente en casos de polihidroamnios moderado. El curso de esta condición es benigno y se trata de una condición de diagnóstico retrospectivo, pero habiendo descartado las otras causas. Tenemos otra causa de polihidroamnios que son las maternas, o sea, diabetes mellitus, que es la causa más frecuente de polihidroamnios. Habitualmente el feto tendrá un crecimiento por sobre lo normal, sobre el percentil 90. Isoinmunización fetal, habitualmente por grupo RH negativo. Tenemos la causa ovular placentaria, corioangioma placentario, tumor, y placenta circunvallata. También otra causa de polihidroamnios son las causas fetales, entre las que se encuentran las malformaciones gastrointestinales, por ejemplo, atresia esofágica, estenosis pilórica hipertrófica que no permite el drenaje del líquido amniótico. Tenemos las malformaciones del líquido, o sea, del sistema nervioso central, por ejemplo, anencefalia, defectos del tubo neural. Tenemos las infecciones TORCH, toxoplasma, otros, rubiola, citomegalovirus, herpes, sífilis, parvovirus. Tenemos las cardiopatías congénitas, por ejemplo, arritmias, coartación aórtica. Otras malformaciones torácicas, renales, esqueléticas, neuromusculares, causa cromosomopatías,
tumores fetales, por ejemplo, teratoma sacrococcigio, y el embarazo múltiple. Ahora vamos con el oligohidroamnios u oligoamnios. Corresponde a una reducción en la cantidad de líquido amniótico. Su incidencia es mayor o igual a 1% y es más común en embarazos de término. El diagnóstico se basa principalmente en la sospecha clínica, altura uterina menor a lo esperado o palpación fácil de las partes fetales, y en la ecografía con hila menor a 5 centímetros o en ausencia de un bolsillo vertical mayor a 2 centímetros. Este criterio es el más utilizado. También se llama oligohidroamnios absoluto. El riesgo perinatal del oligohidroamnios depende de su causa. Oligohidroamnios del primer trimestre, de origen poco claro, es un signo ominoso, ya que generalmente termina en un aborto espontáneo del embarazo. Oligohidroamnios del segundo trimestre. Casi 100% de mortalidad. Si un feto tiene oligohidroamnios por agenesia renal u obstrucción de la vía urinaria, las causas más frecuentes de oligohidroamnios del segundo trimestre, su muerte está determinada principalmente por la hipoplasia pulmonar, ya que al existir una malformación renal existe menor producción de líquido amniótico y esto no permite el desarrollo normal de los pulmones. Se desarrolla un síndrome de oligohidroamnios, hipoplasia pulmonar, deformidades ortopédicas, fascia de Potter y restricción del crecimiento fetal. Algo similar ocurre si la causa del oligohidroamnios es una rotura de membranas, causa rara de oligohidroamnios en el segundo trimestre. Oligohidroamnios del tercer trimestre. Habitualmente, en el contexto de restricción del crecimiento fetal e insuficiencia placentaria, existe mayor riesgo de hipoxia fetal durante el trabajo de parto. En embarazos con detección de oligohidroamnios durante el tercer trimestre, la mortalidad perinatal aumenta 13 a 40 veces respecto del riesgo de fetos sin oligohidroamnios. Criterios para el diagnóstico de oligohidroamnios. Hila menor a 5 centímetros, bolsillo único menor a 2 centímetros, llamado oligohidroamnios absoluto. Causas de oligohidroamnios. Oligohidroamnios del segundo trimestre menor a 20 semanas, agenesia renal, obstrucción vía urinaria, otras malformaciones, rotura prematura de membranas, raro. Oligohidroamnios del tercer trimestre, insuficiencia placentaria. En este caso, el oligohidroamnios se presenta en el contexto de restricción del crecimiento fetal, rotura prematura de membranas, uso de AINES transitorio, malformaciones renales, si el diagnóstico no se hizo anteriormente. Velocimetría Doppler materno-fetal. El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia del sonido recibida desde un receptor fijo con relación a una fuente emisora en movimiento. Este principio, aplicado al ultrasonido mayor a 20 kHz, nos permite conocer la velocidad del movimiento de un objeto. El ultrasonido emitido con una frecuencia determinada desde un transductor hacia una columna de partículas sanguíneas en movimiento será dispersado y reflejado con una frecuencia diferente a la emitida. La diferencia entre la frecuencia emitida y la reflejada se llama frecuencia Doppler. Si se conoce el ángulo de insonación, el ángulo entre el sonido emitido y el objeto en movimiento, en este caso los glóbulos rojos, es posible calcular la velocidad del objeto en movimiento, en este caso la sangre en un vaso sanguíneo. En el uso obstétrico del Doppler, habitualmente desconocemos el ángulo de insonación, de modo que desconocemos el valor real de la velocidad de flujo. Para aliviar este problema, lo que se hace es observar la curva de velocidad de flujo durante sístole y diástole.
Si en el territorio distal a la arteria analizada la resistencia está aumentada, la velocidad durante el sístole aumenta, mientras que la velocidad durante el diástole disminuye, aumentando la diferencia de velocidad entre el sístole y el diástole. Para cuantificar esta forma de la onda de velocidad de flujo, se usan índices que miden de diferentes formas la relación sístole-diástole. Si el índice aumenta, es porque la diferencia entre la velocidad sistólica y la diastólica aumenta, y ello es consecuencia de un aumento de la resistencia hacia distal. Por el contrario, si los índices disminuyen, es porque la resistencia hacia distal disminuye. En la figura 10 se observan los tres índices usados para estimar la resistencia en base a las relaciones entre las velocidades de flujo sistólica y diastólica. Doppler color es el sistema computacional incorporado a la máquina de ultrasonido. Este asigna unidades de color dependiendo de la velocidad y dirección del flujo sanguíneo. Por convención se ha asignado el color rojo para el flujo que va hacia el transductor y el azul para aquel que se aleja. Las circulaciones útero-placentaria y umbilico-placentaria son circuitos de alto flujo y baja resistencia. Sus vasos poseen ondas de velocidad de flujo Doppler reconocibles y específicas. El Doppler evalúa cambios hemodinámicos asociados a hipoxia y su repercusión en territorio materno, fetal, por lo que es un marcador precoz de insuficiencia placentaria. El Doppler de territorio placentario materno, es decir, arterias uterinas, resulta útil tanto entre las 11 a 14 y las 20 a 24 semanas para predecir el riesgo de desarrollar patologías relacionadas con deficiencia en la placentación, como preeclampsia o restricción del crecimiento fetal. Mediante el Doppler es posible evaluar todos los vasos maternos y fetales, siendo especialmente útil la evaluación de arterias uterinas maternas y en el feto, arteria umbilical, arteria cerebral media y ducto venoso. A. Doppler arteria umbilical. Evalúa el flujo de la arteria umbilical bombeada por el feto, por lo tanto estima la resistencia placentaria. Normalmente el territorio placentario es de baja resistencia, de modo que las velocidades de flujo en sístole y en diástole son altas. Obviamente en sístole es mayor que en diástole. En casos de insuficiencia placentaria por una formación defectuosa de la placenta, la resistencia aumenta, lo que se verá reflejado en un aumento de los índices en el Doppler. Si el problema se agrava, llega un momento tal en que la resistencia placentaria aumentada impide el flujo de sangre durante el diástole, flujo diastólico ausente, FDA, o incluso ocasiona que durante el diástole la sangre refluya desde la placenta hacia el feto, flujo diastólico reverso, FDR. Ambos, flujo diastólico ausente y flujo diastólico reverso, son situaciones graves, indicadoras de daño placentario significativo. Su presencia se asocia a restricción del crecimiento fetal en un 84% de los casos y a acidosis en el 100%. Por lo tanto, son predictores de un alto riesgo de muerte fetal dentro de los próximos 7 días. La última revisión Cochrane, en 2017, sobre la utilidad del estudio Doppler de arteria umbilical en el manejo de los fetos con restricción de crecimiento, incluyó 19 estudios en los que participaron 10.225 mujeres. Esta investigación mostró que el uso de Doppler de altura uterina
permite un 29% de disminución de la mortalidad perinatal. Esto significa que 203 embarazos de alto riesgo deben ser estudiados para prevenir una muerte perinatal. Cabe destacar que esta utilidad del Doppler está demostrada solo en embarazos de alto riesgo, principalmente en restricción del crecimiento uterino y no en población general. B. Doppler de arteria cerebral media. La onda de velocidad de flujo en la arteria cerebral media es diferente de la arteria umbilical, ya que normalmente se trata de un territorio de alta resistencia. Lo normal es que haya una gran diferencia entre la velocidad de flujo en sístole comparado con diástole. En situaciones de hipoxia fetal, como un mecanismo compensatorio, el territorio irrigado por la arteria cerebral media se dilata, lo que se evidenciará en el Doppler como una disminución de la resistencia hacia distal, es decir, una disminución de los índices de resistencia. C. Doppler territorio venoso. Varios vasos venosos fetales pueden ser evaluados clínicamente, siendo el más importante el ducto venoso. La sangre oxigenada fluye desde la placenta hacia el feto. Por medio de la vena umbilical. A nivel del hígado, una buena parte de la sangre de la vena umbilical, el 60%, es derivada a través del ducto venoso hacia la vena cava inferior. La fracción restante circula a través de los sinusoides hepáticos. El flujo a través del ducto venoso permite aportar sangre bien oxigenada al corazón, circulación coronaria y hemicuerpo superior. El flujo a través del ducto venoso se altera cuando existe insuficiencia cardíaca. El flujo en el conducto venoso posee tres ondas: sistólica, diastólica y onda de contracción atrial. En condiciones normales, la onda sistólica es de mayor tamaño que la diastólica y la onda de contracción atrial es pequeña, pero positiva. Cuando el corazón falla, la onda sistólica y diastólica se observan del mismo tamaño y la onda de contracción atrial es negativa, flujo reverso. También es posible medir los índices de resistencia en el Doppler del ducto venoso para analizar su normalidad. Hoy en día se aconseja el estudio de todos los territorios vasculares cuando se maneja un feto con restricción de crecimiento. Los estudios de todos los territorios vasculares han aumentado los conocimientos sobre los mecanismos de adaptación y la secuencia de cambios en la circulación fetal en respuesta a la hipoxia y restricción del crecimiento fetal. Dentro del estudio Doppler de la restricción del crecimiento fetal es posible identificar cambios tempranos y cambios tardíos. Los cambios precoces preceden en 7 a 10 días la aparición de hipoxemia y acidemia fetal, y los tardíos preceden en 4 o 5 días la muerte fetal. Doppler arteria cerebral media. Hipoxia, luego vasodilatación de arteria cerebral media y luego reduce índices. Cambios tempranos. Aumento de los índices en arteria umbilical debido al aumento de la resistencia vascular placentaria. Reducción de los índices en arteria cerebral media. El feto se adapta a la hipoxemia, redistribuyendo flujo hacia áreas críticas como cerebro, corazón, adrenal, y disminuyendo el flujo hacia otras áreas. Genera menor crecimiento y oligoamnios. La redistribución de flujo hacia el cerebro, brain sparing, vasodilatación de la arteria cerebral media, es identificable en el Doppler de arteria cerebral media. Pérdida del flujo diastólico de la arteria umbilical. Cambios tardíos.
pérdida de la onda de contracción auricular en el ducto venoso, reflejando compromiso de la función miocárdica, alteración del registro basal no estresante y del perfil biofísico fetal, inversión del flujo de arteria umbilical, inversión de la onda atrial a nivel del ducto venoso, flujo pulsátil en la onda umbilical, anteceden más de 2 semanas a un perfil biofísico fetal alterado, pérdida de los mecanismos de autorregulación cerebral, brain sparing, generando una aparente normalidad en la morfología del Doppler de la arteria cerebral media. Doppler de arteria uterina. En la ecografía de las 11 a 14 semanas y 20 a 24 semanas es posible estudiar el flujo a través de las arterias uterinas mediante transductor vaginal o abdominal. El aumento de resistencia en las arterias uterinas a esta edad gestacional se asocia con mayor riesgo de desarrollar preeclampsia o restricción de crecimiento fetal. En nuestra unidad recomendamos efectuar esta evaluación a todas las mujeres en control prenatal. En mujeres con aumento de resistencia, promedio de índice de pulsatilidad mayor al percentil 95 para la edad gestacional. Se recomienda un control prenatal más estricto y vigilancia por la aparición de estas complicaciones. Se ha demostrado que la aspirina en dosis bajas de 80 a 150 miligramos cada noche en mujeres con aumento de resistencia en arterias uterinas cumple un rol en reducir la probabilidad de desarrollar preeclampsia o restricción del crecimiento. En la década pasada era más común el uso del índice de resistencia o consignar la presencia de notch o escotadura protodiastólica con alta subjetividad y variación interobservador para denotar el aumento de resistencia de las arterias uterinas. Actualmente se utiliza el IP promedio entre ambas arterias uterinas con el valor percentil 95 como punto de corte de normalidad a normalidad. Se recomienda el uso de tablas de valores normales de IP según edad gestacional, pues es sabido que a medida que progresa el embarazo, el IP va disminuyendo, como manifestación de la disminución de la resistencia vascular, dado por el proceso de placentación fisiológico. En la ecografía de 11 a 14 semanas, el percentil 95 del IP corresponde a 2,43 y en el segundo trimestre a 1,54. Resumen. En el sistema público en Chile, las embarazadas inician el control prenatal con la matrona, consultorio, y son derivadas a control en policlínico de alto riesgo en el hospital si se detectan factores de riesgo. Embarazo de alto riesgo es el que cursa en presencia de factores de riesgo maternos o fetales. Corresponde al 10 a 20% de los embarazos y en su conjunto contribuyen al 80% de la morbimortalidad materno-perinatal. Existen métodos clínicos, altura uterina, estimación clínica del peso fetal o del líquido amniótico, auscultación de los latidos cardiofetales y monitorización materna de movimientos fetales, y pruebas diagnósticas para evaluar el bienestar fetal antenatal. Estas últimas pueden ser no invasivas, como ecografía, Doppler fetal, registro basal no estresante, TTC, perfil biofísico, índice de líquido amniótico, como invasivas, entre las que encontramos la amnioscopía, la cortocentesis, fetoscopía y amniocentesis. Las pruebas diagnósticas para evaluar el bienestar fetal no se usan de modo rutinario, sino que existen indicaciones específicas para realizarlas. Entre ellas están la alteración de los métodos clínicos, especialmente la disminución de los movimientos fetales en la monitorización de movimientos materno-fetales, cursar con un embarazo de alto riesgo o que exista demostración de patología materna, por ejemplo, preeclampsia, o fetal, por ejemplo, restricción del crecimiento fetal.
El registro basal no estresante evalúa la presencia de aceleraciones del corazón fetal en relación con los movimientos mediante un cardiotocógrafo, el cual mide la señal Doppler de los latidos cardiofetales y las presiones de cada contracción uterina. Se basa en que los fetos tienen una respuesta cardioaceleratoria en respuesta al movimiento, por lo que el resultado normal es un registro basal no estresante reactivo. En 20 minutos hay al menos 2 episodios cardioaceleratorios en respuesta a los movimientos fetales. Y la conducta ante este resultado es repetir la prueba en 7 días. Debido a la mala especificidad del registro basal no estresante, un resultado no reactivo debe hacer prolongar la prueba por 20 minutos más, ya que puede ser por sueño fetal. Si persiste alterado, se debe indicar una prueba más específica. El test de tolerancia a las contracciones se realiza con cardiotocógrafo o mediante oxitocina se inducen contracciones uterinas para estudiar la respuesta de los latidos cardiofetales. Tiene alta sensibilidad y especificidad, pero puede inducir a parto prematuro, por lo que solo debe efectuarse en embarazos mayores a 36 semanas, excluyendo a pacientes con PPO o metrorragia. Un resultado positivo en más del 50% de las contracciones uterinas hay desaceleraciones tardías. Sugiere hipoxia fetal y se procede a interrumpir el embarazo. Cada vez está más en desuso. El perfil biofísico fetal es una evaluación ecográfica de 5 variables biofísicas fetales: movimientos respiratorios, corporales, tono, registro basal no estresante y líquido amniótico, que entrega un puntaje de 0 a 10. El perfil biofísico fetal mayor a 8 son normales, mientras que aquellos menores a 4 son altamente sugerentes de hipoxia fetal e indican la interrupción del embarazo independiente de la edad gestacional. El líquido amniótico puede evaluarse según criterios de Manning o de Phelan. El primero define normal con un líquido amniótico con al menos un bolsillo vertical mayor a 2 centímetros, mientras que el segundo ocupa la sumatoria de bolsillo mayor de líquido amniótico en cada cuadrante, HILA. En cuanto al polihidroamnios, es el aumento del líquido amniótico y se diagnostica por un HILA mayor a 25 centímetros o un bolsillo único mayor a 8 centímetros. Sus causas más comunes son diabetes mellitus materna y las anomalías fetales. El oligoamnios es la reducción del líquido amniótico y se diagnostica por un HILA menor a 5 centímetros o ausencia de un bolsillo de líquido amniótico mayor a 2 centímetros. Oligohidroamnios absoluto. Sus causas se clasifican según trimestres, siendo las del segundo casi 100% mortales. Agenesia renal, obstrucción de la vía urinaria son las más frecuentes, mientras que las del tercero habitualmente están en contexto de restricción del crecimiento fetal e insuficiencia placentaria, lo que se asocia a mayor riesgo perinatal de mortalidad. El Doppler permite estimar la resistencia en el territorio distal al vaso estudiado. El territorio más evaluado es el de la arteria umbilical. Si el flujo en diástole es ausente o reverso, es demostrativo de una grave alteración de la resistencia placentaria, y si el embarazo es de más de 32 semanas, se debe indicar su interrupción. También puede estudiarse el Doppler de la arteria cerebral media, del ducto venoso y de la arteria uterina. Hoy en día se aconseja el estudio de todos los territorios vasculares
cuando se maneja un feto con restricción del crecimiento fetal.